bienvenidos a otra misión que realizamos de Backstage Deportivo. Ahora enfocados en otro evento de béisbol que va a comenzar al interior de nuestro país y estamos hablando de la Serie Nacional en su edición número 62. Juntos nuevamente, Alejandro Rodríguez, gracias por acompañarme. Ya Ya es nuestro espacio, así que lo compartimos aquí los dos. Oye, es el principal evento, el principal espectáculo en nuestro país, en la Serie Nacional de Béisbol. Más allá de que, bueno, lógicamente le falten muchísimas cosas todavía, pero no deja de ser un evento que mueve pasiones, que sobre todo a las personas, yo diría, de más avanzada edad, porque la juventud ahora se va un poco más por el fútbol, quizás por otros espectáculos, pero sobre todo aquellas personas que pasan de los 30 a los 40 años de edad, sobre todo sigue siendo el principal espectáculo de nuestro país, además nuestro. Es decir, lo bueno que tiene la Serie Nacional es que es muy cubana, se juega en todos los territorios del país y bueno, siempre de alguna manera sigue atrayendo la atención del público. Además es un evento en el que hay que enfocarse, sabemos que no tenemos la solución, ni mucho menos, pero propuestas e ideas para que mejore sí hay, y vamos a comentarlo aquí porque hay algo que es muy cierto, es nuestro campeonato nacional donde se desarrollan los jugadores que nos van a representar en eventos foráneos, porque vimos el clásico, vimos que el equipo más del 50%, o sea, la mayoría de los jugadores están contratados en otras ligas, algunos bajo el auspicio de la federación, otros no. Ya vimos la incorporación de peloteros cubanos de la MLB también a este roster, pero hay más competencias, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, en fin, hay mucho más en lo que van a participar los jugadores de nuestras series nacionales. Y yo creo que es un evento ahora mismo que está en caída debido a todos los problemas por los que está atravesando precisamente la pelota al interior de nuestro país, desde las categorías inferiores, desde los pocos juegos que hay en otras competiciones como las series provinciales, que es donde salen también talentos para la serie nacional, desde el éxodo también de atletas, desde el estímulo monetario. Yo creo que hay muchas cuestiones que mejorar al interior de la pelota cubana y que todas, por supuesto, recaen en la serie nacional y se ve la pérdida de calidad que ha tenido este evento, pero no es menos cierto que es el fundamental al interior de nuestro país para precisamente la selección o el desarrollo de los atletas y bueno, ya está a punto de comenzar. Estaba previsto, Ale, que fuera el día 25, cambió para el día 29, así que este miércoles dará inicio formalmente la Serie Nacional. Sí, así mismo es, una Serie Nacional que bueno, entre las cosas negativas que pueda tener, ya tú mencionabas, bueno, está la cancelación del campeonato sub-23 que se quería efectuar a la misma vez que se realizaba esta Serie Nacional de Béisbol. Este se canceló y por tanto los equipos tendrán una nómina de 40 jugadores para enfrentar cada subserie. Una Serie Nacional que, como ya comentabas, debe comenzar este 29 de marzo, se corrió la fecha. Se ha hablado también del hecho de que no han llegado todos los uniformes y esto es algo que ya aconteció con el pasado torneo élite, la llamada Liga Élite. Algo que tuvo mucha connotación también entre la afición y que, bueno, esperemos que no tenga otro cambio en cuanto a la estructura o en cuanto al inicio de este torneo. Serán 75 partidos, es decir, 8 subseries de 5 juegos en 5 días y 7 subseries de 5 juegos en 4 días. Estas subseries que tendrán partidos, es decir, 5 juegos en 4 días, tendrá una jornada doble. En la segunda fecha de competencias tendrá una jornada doble. Es decir, será un torneo donde no habrán encuentros de ida y vuelta. Lo que se hacía, por ejemplo, te pongo el más básico, Matanzas jugará sus 5 partidos frente a Granma en Bayamo. ¿Cuál es la diferencia? Que 3 de esos partidos serán como visitador y 2 los estará efectuando como home club. Esto tiene que ver también con la propia disponibilidad económica, claro. Es decir, el hecho de que los viajes de ida y vuelta son mayor gasto de dinero, también tiene que ver mucho con el hecho de que esos grandes traslados, se está intentando de que no haya tantos traslados dentro del torneo. Algunos puede gustarles, a otros no. Yo creo que en las condiciones actuales en que está el país se hace casi que necesario hacer este tipo de iniciativas. Que afecten el desarrollo del torneo. Claro que sí, afecta de alguna manera porque usted, por supuesto, quiere tener sus partidos en casa también, pero no hay rivales, o la mitad de los rivales no los tendrá en casa. Y esto es algo que de alguna manera puede variar un poco la tónica de este certamen. Pero yo sí creo
atendiendo a los muchos problemas económicos que ha tenido la Serie Nacional para mantenerse, yo lo veo hasta incluso necesario. Habrán otros factores que habrá que asimilar, que habrá que ajustar en algún momento para que no haya que llegar a este tipo de decisiones. Pero bueno, por el momento, con lo que hay, es lo que se puede hacer. Se ha hablado también del hecho de que puedan haber partidos nocturnos. Es algo que hace mucho está pidiendo la afición cubana. Se sabe que la situación electroenergética en el país es bastante mala y hace varias temporadas que no se efectúan juegos nocturnos o son muy pocos, contados los partidos que se han podido efectuar en horas de la noche. Hay estadios que al menos tienen garantizados el alumbrado, pero también dependen de la disponibilidad energética de la provincia. Es decir, son factores que es con lo que se cuenta por el momento. Te reitero, hay formas de cambiar, hay formas de generar economía, hay formas de generar recursos para que no haya que depender de este tipo de situaciones para llevar el espectáculo. Y yo creo que de un momento a otro, bueno, se pueden aplicar. Se ha hablado muchísimo de la intervención de MIPYMES o de empresas privadas en los estadios, de alguna manera para resucitar, ¿no? Esa vida que debe tener el estadio, que no es solo el acoger a los jugadores para el juego, no es solo tener el terreno listo, no, lleva otro andamiaje de recursos, otro andamiaje de digamos, gastronomía, de espectáculo, de audio, de muchas cosas que deben acompañar ese propio espectáculo que sucede dentro del terreno de juego. Exactamente. Ya cuando vamos, Ale, a lo que es la competencia en sí, yo creo que esta puede ser una serie de, vamos a decir, de otros bríos y de virajes también al interior de los favoritos, por así llamarlo. Porque si nos enfocamos en las nóminas que en los últimos 10 años han estado, vamos a decir que debatiéndose la puntera de estos campeonatos nacionales, pues hay varias ausencias que son notables. Lo comentábamos antes de comenzar, el caso de las Tunas, donde Rafael Viñales ya dijo que no va a jugar más la Serie Nacional. Jordanis Alarcón, que había planteado que tampoco va a participar en estos torneos. En el caso de Granma, una de las ausencias más notables, según por supuesto el aprecio tanto de los seguidores del béisbol en Granma como también por los resultados que ha tenido, es el propio manager Carlos Martí, que ya no va a estar al frente de los alazanes. En el caso de Matanzas, que también tiene varias ausencias, como el propio Dariel Góngora, el cual no va a estar con los Cocodrilos, varios de los jardineros que tampoco van a integrar esta nómina, y hay mucha incorporación de jugadores jóvenes a nuestros torneos nacionales. Esto tiene, por supuesto, puntos a favor y también en contra. A favor de que van a desarrollarse, van a estar al mayor nivel que hay en el béisbol en nuestro país, incluso con las deficiencias y las carencias que pueda tener, pero ya van a estar participando en una competencia nacional. Y el hecho también de la misma competencia que se debilitan esos equipos que eran los que hasta el momento habían llevado, vamos a decir que los torneos nacionales en las últimas ediciones. Hay otros roster, como es el caso del conjunto de Mayabeque, que a veces pudiera asombrar decir, bueno, hablar de Mayabeque como uno de los equipos que más potencia tiene al interior de la Serie Nacional, pues sí, una provincia joven, un equipo también, vamos a decir que con jugadores que la media de edad debe estar sobre los 25 años, incluso menos, diría yo, porque son verdaderamente muy jóvenes casi todos los integrantes de la nómina, pero que se mantiene íntegra y con su manager, que tuvieron muy buen resultado en la pasada edición, que también en la Liga Élite incluso varios de ellos estuvieron integrando el equipo Portuarios, y que creo que puede ser uno de los equipos que avance más en este campeonato, que mejores resultados tenga. Eso desde ahora, adelantándonos por supuesto, porque es una serie larga y tendremos varias emisiones para debatir sobre lo que acontezca, pero yo creo que grosso modo es lo que se va moviendo con al menos las nóminas de este siempre torneo. La realidad te puede dar otras muchas aristas, ¿no? Claro. Estamos hablando antes de empezar este torneo, pero sí, coincido contigo. Creo que es Mayabeque uno de los equipos a tener en cuenta para esta Serie Nacional de Béisbol número 62. No podemos dejar fuera a las Tunas, a Granma. Claro. Son selecciones que han dominado el panorama a pesar de las ausencias. Que las ausencias no solo son por jugadores que sencillamente no quieran jugar más la Serie Nacional, sino también las hay de contratos lógicos que se generan, ¿no? En cada temporada. De hecho, la Federación Cubana de Béisbol decía que había más de 20 atletas a los cuales se les estaba
buscando contratos. Se sabe que en Canadá, que en México, en el propio Japón, hay muchos atletas cubanos hoy que están logrando sus contratos, algunos que van para España, otros que van para Italia, Panamá, Nicaragua, es decir, donde quiera que un jugador cubano tiene la oportunidad de jugar una pelota diferente, de tener ganancias por jugar en otras partes, bueno, lógicamente es una oportunidad también para aprovechar. Y esto también tiene sus puntos a favor y en contra. A favor, bueno, el desarrollo de cada uno de estos atletas, su realización personal y profesional, pero de alguna manera incide en el torneo doméstico, ¿no? Que tendrá la ausencia de muchas de estas figuras. No obstante, yo creo que a pesar de todo, la Serie Nacional una y otra vez es criticada por estas mismas cuestiones, cosas que suceden que no se entienden en ocasiones, pero yo creo que sigue siendo un evento que jala muchísimo público, que es seguido por muchísimas personas, ya te digo, quizás segmentado, te reitero una idea, creo que la juventud de ahora está un poco más descolocada, ¿no? Descolocada no es la palabra, digamos que desconectada, claro. Exactamente, desconectada de este evento, pero sí para aquellas personas que rebasan quizás los 30, los 40 años de edad, los ancianos en nuestro país, siguen muchísimo el béisbol, sigue siendo un torneo que no se quieren perder y donde, bueno, nuevamente ya mencionábamos a Mayagüez, mencionábamos a Granma, mencionábamos a Las Tunas, pero no podemos dejar de mencionar a Industriales, el equipo insignia del béisbol cubano. Nuevamente es una nómina que también sale a relucir, sobre todo porque mantiene a muchas figuras de los últimos años dentro de su roster, otras que regresan y que pueden darle fuerza. Tenemos que mencionar a Matanzas, que sigue siendo, a pesar de las ausencias, reitero, un equipo plagado de figuras que además hemos visto como en ocasiones anteriores, muchos de los que están afuera, dígase Arrueda Ruena, dígase ahí Drape, dígase Mujica, que pueden estar en un momento determinado fuera de la nómina, regresan y lógicamente le dan muchísima fortaleza. Hay que ver qué tal le va a Villa Clara durante esta temporada. Es un equipo que tiene sus incógnitas también, pero bueno, tiene un picheo que puede hacer de las suyas. Hay que ver si mejora Guantánamo con respecto a la temporada anterior. Hubo un momento en que llevaron un buen paso. Sí. Los guantanameros, pero bueno, no les alcanzó el combustible. No. La última hora. En los últimos años, digamos que, no en los últimos años, a través de toda la historia, yo creo que el equipo con menos resultados dentro de la Serie Nacional es Guantánamo. Eso sin discusión. En algún momento lo fue Las Tunas, quizás Camagüey también, que Matanzas, tuvo sus bajones, también. el propio Matanzas, que también en muchos años estuvo en los últimos lugares. Pero Guantánamo yo creo que es de todos ellos el que en algún momento nunca ha podido estar en la élite. Creo que un cuarto lugar fue la mejor ubicación del conjunto de Guantánamo, cuando tenían en la nómina a hombres como Robert Quisvidó, como Ariel Benavides, como Jorge Duegel, es decir, una nómina interesante. Y bueno, tuvieron también lanzadores muy buenos con Jorge Díaz, recordarán ustedes, campeón en los Juegos de Barcelona 1992. Pero yo creo que con los nuevos talentos que tiene el picheo guantanamero, y me estoy refiriendo a Yeudi Reyes, a Alexander Valiente, y con esa ofensiva, que bueno, no contarán con Revilla, lógicamente estará en Japón, pero tienen a Robert Luis Delgado, tienen a figuras que rinden dentro de este béisbol, puede Guantánamo, cómo no, al menos acercarse a la zona de clasificación. No estoy hablando como uno de los equipos a tener en cuenta, pero sí Estamos creo... hablando de lo que es ya la parte de la competencia. De la que pueda competencia, ir a- exactamente. Y ya decimos, la realidad siempre supera a lo que uno pueda decir desde ahora, ¿no? Solo creo que sí debe mejorar su actuación con respecto al año pasado. No es ni para tenerlo en cuenta todavía, al menos yo, entre los 8 primeros. Holguín, que también es otro conjunto que estuvo ahí en la Sí, es otro de los anterior. equipos que Santi siempre... Espíritus, que siempre también da Santi bastante Espíritus yo creo batalla. que tiene para luchar entre los 8 primeros, Santi Espíritus. Holguín quizás esta temporada, ¿no? Ha perdido muchas de sus figuras, perdió a su receptor titular, tuvo cambio nuevamente de manager. Hay que ver, hay muchos equipos que tienen manager debutantes dentro de esta serie nacional. Esto es un número a tener en cuenta también, pero una vez más, bueno, habrá que contar también con Pinar del Río. También. Es un equipo que siempre sorprende sin tener tampoco esa gran cantidad de figuras y teniendo incluso, digamos que la mayoría de su staff de lanzadores encumbrados no estarán con el equipo, porque todos sabemos, tiene tanta calidad Pinar del Río entre sus lanzadores que no puede contar con ellos en la Serie Nacional. Claro. Incluso con lo que tiene, le da para dar batalla dentro de estos torneos. La Isla, que es otro de los equipos siempre muy combativos, Siempre. sin tener esa
La espinita. Sin tener esa cantidad de jugadores, bueno, siempre es un equipo TDR, hay que ver cómo viene esta temporada Ciego de Ávila, Camagüey, dos conjuntos que deben estar también pues buscando, ¿no?, su clasificación. Santiago de Cuba, que es otro de los que en ocasiones ha estado ausente de los lugares cimeros en los últimos años, pero sigue siendo Santiago de Cuba un equipo, sobre todo de mucho poder ofensivo. Hay que ver si ese picheo responde. Yo diría que en Santiago, sobre todo, el picheo lo que se ha avejentado un poco, es decir, sus principales figuras quizás no son jóvenes de gran trascendencia dentro del béisbol cubano, pero sí tiene un bateo importante y bueno, debe ser un equipo también a tener en cuenta. Vamos a ver qué sucede, porque va a ser un torneo además interrumpido en varias ocasiones por eventos internacionales. Es decir, por ejemplo, en abril se estará efectuando los Juegos del Alba, la quinta edición de los Juegos del Alba, y se ha dicho que no se va a interrumpir la serie para darle continuidad, pero sí se sacarán algunos jugadores para participar en este evento. Lo mismo va a suceder en mayo con el Torneo de las Américas, nuevamente un certamen dentro de la propia serie nacional. Tampoco se va a detener el torneo, pero algunos jugadores nuevamente tendrán que incorporarse al equipo que nos represente en ese Torneo de las Américas, que además es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de este propio año. Y donde sí se va a detener el torneo, de donde sí se va a detener la Serie Nacional de Béisbol, es con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Cuba sí debe contar con una nómina un poco más fuerte, al menos con los principales hombres que intervienen acá en nuestro país. Precisamente esto debe llegar en el final de la etapa clasificatoria, se para la serie nacional para entonces después entre julio y agosto celebrar los playoffs. Exactamente, reitero, desde antes de empezar el torneo de lo que más se pudiera debatir en este espacio sobre la serie nacional, que reiteramos, sin dudas hay que buscar la manera de rescatarla porque es nuestro principal campeonato. En el caso de los uniformes, bueno, no tenemos toda la información, creo que van a comenzar con solamente el traje de visitador, es lo que ha llegado hasta el momento. De hecho, estaba prevista comenzar el día 25, es por ello que se traslada hacia el día 29. La realidad es que no se tiene una serie estable. Todos los años prácticamente cambia su calendario, cambia la manera en que se va a hacer la competencia. Hay que adaptar los nuevos cambios que está, vamos a decir, poniendo en práctica la MLB. Hay que adaptarlos a la serie nacional y todavía no se hace, no hay una determinación con yo creo que no se cuenta con la tecnología para eso. A ver, hay muchas y quizás con los recursos. Exacto, pero porque bueno, hay algunas que sí, que no tienen que ver con tecnología o recursos, pero hay otras que, por ejemplo, el contador del lanzador, estoy convencido que no lo hay en todas las provincias del país. En todas no, pero hay algunas en que sí, o sea, es un reloj que se pone detrás de la malla y creo que en la serie pasada estaba en la mayoría de los estadios, pero bueno, se podría buscar la manera, un cronómetro, buscar algo, porque de una forma u otra nos tenemos que adaptar al béisbol internacional. Claro. El próximo clásico será apenas en el 2026. Algunos dicen, sí, falta tiempo, ¿no? Son 3 años y ya continúa pues avanzando, así que en 2 años y unos meses ya tendremos el próximo clásico mundial, que es sin duda alguna la mayor competición del béisbol a nivel internacional. Y donde ya estamos pensando, teniendo en cuenta ese cuarto lugar obtenido en este clásico, que reiteramos, ni mucho menos Cuba es el cuarto país o la cuarta potencia del béisbol a nivel mundial, para nada. Obtuvieron el cuarto lugar en el clásico, buenas noticias, alegrones, pero hay que enfocarse verdaderamente en cambiar las cosas que no van bien con el béisbol cubano. Y yo creo que una de ellas es esa, precisamente adaptar esos cambios, quizás no todos, pero la mayoría, los que se puedan implementar en nuestras series nacionales. Tener en cuenta, una vez más lo decimos, el trabajo con las estadísticas, el scouting, todo. Se puede pensar que quizás no tiene sentido hacer scouting con un jugador novato de, no sé, Las Tunas. Sí lo tiene. Hay que estudiarlo, hay que tener en cuenta sus estadísticas, de dónde vino, qué ha hecho en las categorías inferiores, qué recorrido tiene, cómo lanza, de qué manera, todo. Hay que hacerlo al interior de nuestras series nacionales y también tener en cuenta lo que sucede en otras ligas para cuando llegamos a competencias internacionales pues estar preparados. El béisbol cubano tiene que cambiar en todo punto de vista prácticamente y de momento se sigue haciendo, vamos a decir que más de lo mismo. Desarrollar nuestra serie nacional con los pocos recursos que tenemos por desarrollarla, y creo que no es lo que se debería hacer. Hay que tener serie nacional, pero hay que
ir incorporándole Claro. todos esos cambios que son necesarios. Sí, se había mencionado en la prensa que durante estos días previos al inicio de este certamen se iba a preparar, ¿no?, a grupo de mentores, de entrenadores, precisamente en estos temas, en la inteligencia deportiva, en el estudio del rival, en el escauteo, en el uso de la sabermetría. Sí, se va a efectuar una preparación, pero hay que ver cómo se aplica, que es lo que a veces no ocurre del mismo modo. Yo creo, Melissa, y es una idea que nosotros hemos planteado aquí, puede a veces sonar para algunos, digamos que atrevida, pero nada que ver. Yo creo que desde hace rato se está planteando el hecho de que el deporte cubano, la Serie Nacional de Béisbol, debe ir hacia lo que es un torneo profesional, hacia lo que es una liga profesional y todo lo que ello implica. Hoy por hoy yo defiendo la idea de que los jugadores cubanos son profesionales, porque perciben ganancias por lo que hacen, ganancias bajas, sí, eso está claro, pero ganancias por lo que hacen, logran contratos en el extranjero y sencillamente a eso es a lo que se dedican. Pero el torneo como tal tiene que buscar las formas de generar sus ingresos. No es solo con lo que uno pueda recuperar en las entradas de los estadios, que es realmente un número, digamos, pobre, lo que uno puede percibir por ahí, no es solo lo que pueda generarse, ¿no?, dentro del terreno, sino todo el mercado que se puede explotar, toda la mercadotecnia, la venta de postales, de esto se ha hablado en muchas ocasiones, la venta de los derechos televisivos para el extranjero, digamos, el hecho de que se puedan vender camisetas, de que se puedan vender gorras, de sacarle partido a un torneo que no puede depender constantemente del presupuesto del Estado, porque es imposible, se ha demostrado que es imposible que el Estado pueda llevar a cabo este tipo de certámenes, aunque lo ha hecho, pero con la mayor rigurosidad, con la mayor calidad posible. No se ha podido, no se puede, y yo creo que hay que contar con estos otros actores económicos para que la Serie Nacional de Béisbol tenga éxito, porque para que un evento tenga éxito debe generar ganancias, y esto fue una idea también que transmitimos cuando aconteció el Clásico Mundial de Béisbol. Si el Clásico Mundial de Béisbol, por ejemplo, un evento internacional que organiza la MLB, no generara ganancias, olvídense del Clásico Mundial de Béisbol. Lo principal para que algo funcione es que genere garantías, que genere ganancias y que sea de alguna manera próspero, y esto, bueno, mientras mejor sea el resultado, por supuesto que más va a durar en el tiempo. Yo creo que es algo que se hace indispensable para que las series nacionales de béisbol sigan con el éxito, sigan calando e incluso puedan recuperar el terreno que han perdido en los últimos años. Exacto, porque a veces da la impresión de que estamos esperando a que se retome el acuerdo con la MLB para poder implementar todos estos cambios, para que ayude a levantar un poco la pelota cubana. No es menos cierto que si se logra materializar finalmente todo lo que se había hablado, todas esas, vamos a decir, posiciones de intercambio que habían entre la Federación Cubana y la Major League Baseball, por supuesto que eso va a ser un impulso muy grande para la pelota cubana, pero no podemos sentarnos a esperar que esto suceda para entonces ver los resultados. Hay desde el interior de nuestra serie nacional que generar cambios que sean necesarios, porque es lo que dices, perciben un salario y ya por eso se considera que es una liga profesional. Yo creo que va mucho más allá de eso. Sí, claro, perciben un salario y se le pueden llamar profesionales del béisbol, pero están jugando en una liga amateur. A ver, déjame decirte, Cuba podría ser miembro pleno de las series del Caribe si hace cambios realmente estructurales dentro de la Serie Nacional. Claro. Porque si Cuba hoy por hoy no es miembro pleno de la Serie del Caribe, es porque no está considerada su liga como profesional. Exacto. Incluso el torneo élite, que fue el que se planteó para darle mayor calidad, para concentrar la calidad de algún modo, para que el equipo que fuera un equipo más concentrado. Bueno, incluso ese torneo, lógicamente, no es un torneo profesional, y esto es una de las aristas que debe cambiar si queremos ser miembros plenos de la Serie del Caribe. Y más que eso, si queremos que el torneo perdure dentro del imaginario popular, ¿no? Y si queremos, además, elevar la calidad, hay que hacer muchos cambios que van hasta algo tan subjetivo como la mentalidad de los propios entrenadores. Hay que cambiar todo, hay que cambiar la manera de entrenar a los pequeños, hay que cambiar la disposición con la que se llega al terreno de juego, que muchas veces llegan con muchas ganas de jugar béisbol,
pero solamente con eso, con las ganas de jugar béisbol. A veces no saben quién es el pitcher rival, a quién se van a enfrentar, cuál es la alineación, qué han hecho, cuánto está bateando. Son cosas que hay que saber. Usted no puede llegar a enfrentarse a un rival simplemente con el bate al hombro, el guante en la mano, a coger pelotas y a tratar de conectarla a un lanzamiento. Ya el béisbol no es eso. Hace muchos años era así, y se disfrutaba, y se vivía, y se jugaba el batazo. Ya no. Ya la pelota está milimétricamente pensada, calculada, dispuesta, y hay que insertarse a eso que es el béisbol profesional a nivel internacional. Y no podemos pretender nosotros solos, pues, detener el mundo y que se adapten al béisbol cubano. Nada, para nada. Hay que incorporarse a lo que está sucediendo a nivel mundial, y va desde ahí. Por supuesto que sabemos que todo esto, el incentivo económico es fundamental. Es la realidad. Todos trabajamos por amor, porque nos gusta nuestra profesión, pero también porque recibimos un salario que nos sustenta, que nos da para vivir, y es lo que busca todo que el debe mundo. suplir nuestras necesidades básicas. Y en este caso, peloteros que además se comparan con los atletas de otros lugares, con peloteros de otros países, bueno, lógicamente dicen, bueno, mi calidad es suficiente como para que tener es decir, las condiciones que tiene este otro atleta. Y por supuesto que esto se hace ver, es una realidad. Eso también, de alguna manera, incide, ya tú decías, en la propia motivación del atleta para estar en un torneo como la Serie Nacional de Béisbol. Uno de los comentarios, ahora que dices esto, en el desarrollo del Clásico Mundial, estaba mirando una de las transmisiones a través de Facebook, y era un país latino, ahora no sé si México, estaban transmitiendo los muchachos vía streaming a través de Facebook, y comentaban sobre Roel Santos, que no entienden cómo Roel, un jugador de tanta calidad, no ha decidido irse nunca a la MLB, porque tiene todas las condiciones para estar ahí. Son pocos realmente los hombres que, como Roel... No, y nos lo respondió en entrevista a nosotros. Exacto, nos lo respondió a nosotros en entrevista, nos dijo que no, que él prefería estar en casa. Que es un hombre muy familiar. Así es. Pero sabe la mayoría, y la mayoría no piensa así. La mayoría, como dices, busca además probarse, porque no es solamente a veces no es solo lo monetario, exacto. El factor económico influye y es lo que te da el impulso para poder ir, pero también, si es lo que te gusta, es lo que te apasiona, sabes que tienes condiciones, bueno, me voy a probar, voy a ver hasta dónde llego, qué puedo hacer, qué puedo dar, qué historia puedo crear, ¿no? En cuanto a mi desarrollo profesional. Y también es otro de los incentivos que yo creo que deseamos que exista en la Serie Nacional, como antes, que sueñen los niños que están ahora formándose como peloteros en formar parte de su selección en la provincia, de estar en el estadio, de ser reconocidos y de formar después, de integrar la nómina del equipo cubano. Yo te voy a proponer un reto. Te voy a proponer que menciones los 8 equipos que tú crees que clasificarán. Fíjate, desde ahora mismo. Es un reto para ti y un reto también para las personas que nos están viendo. Por supuesto, yo también me voy a lanzar. No voy a decir el orden, porque a decir claro, el orden es muy difícil. Estamos hablando de 75 partidos donde muchas cosas pueden pasar. Pero bueno, las nóminas que tú ves que puedan insertarse dentro de los 8 primeros del campeonato, y por supuesto le estamos pidiendo a ustedes también que si puede que opinen. Esto está complejo, pero bueno, vamos a irnos por, como decía al inicio, los que deben estar, por el recorrido que han tenido en estos 10 años, que no debe ser un cambio, vamos a decir, tan brusco de estar entre los primeros a pasar al final de la tabla. Creo que ahí está el campeón, Granma, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, lo dije, Mayabeque debe estar, Pinar del Río, Santi Espíritus. Vamos a decir que Industriales también pasa. ¿Te queda uno? Me queda uno. Voy a dar, vamos a decir, la selección de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. Bueno, yo el único... la Isla de la Juventud. No, uno de los Pero bueno, Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. Yo solamente voy a quitar a Ciego y voy a poner a Santiago. Creo que a Santiago este año le da para clasificar. O sea que también Villa Clara. Villa Clara. Te iba a decir, ¿y Villa Clara dónde la dejamos? No, lo Es siento. complicado. Sí, es muy complicado, y además que ya es la experiencia de otras series nacionales. Siempre esos últimos lugares, entre el 6º y el 8º lugar de la clasificación. No, entre el 6º y el 11, ponle tú. Sí, te digo 6º y 8º, los 3 últimos clasificados. Siempre es hasta el lugar 11 de la tabla que están esos equipos, y por medio juego clasifican o tienen que irse a las estadísticas o a lo que pasó entre ellos. Sí, eso sí se mantiene. Sí, sigue siendo la Serie Nacional un torneo donde hay paridad. Hay mucha paridad, hay mucho equilibrio, y lógicamente siempre los
los momentos finales se definen por muy poco. Por muy poco. Creo que sí va a tener el atractivo, como dices, de que las personas sientan el estímulo de ir al estadio, de disfrutar de un partido de béisbol, porque es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Entonces a todo esto hay que ponerle los adornos, como ya decía. Si creamos alrededor del béisbol, incluso con todas las carencias que tiene desde el punto de vista profesional, si creamos alrededor del béisbol una fiesta, pues realmente está probado, ¿eh? No es nada nuevo. Yo creo que la mayor historia que hay con esto en los últimos años es el propio caso de Matanzas. Lo viví. Llegó Víctor, creó un show alrededor de la pelota con los mismos jugadores que quedaban en el lugar 14 de la tabla de posiciones, porque en los inicios muchos dicen, no, porque Víctor trajo de todas las provincias. No, la primera serie que Víctor llegó con lo que había. Ya después, bueno, fue incorporando a alguno que otro que quería sumarse a esa fiesta, pero creó un show alrededor del béisbol y dijo, sí, viene para acá el Juego de las Estrellas y clasificamos y voy a llenar el estadio. Y lo logró precisamente por eso, porque se sumaron además muchas empresas estatales, porque en aquel momento tampoco existían ni pymes, ni cooperativas no agropecuarias, no. Empresas estatales que se sumaron, como el caso del propio Artex, de los lugares gastronómicos de la misma provincia de Matanzas, que alrededor del estadio crearon precisamente un carnaval, por así decirlo, del béisbol. Hay que hacerlo. Sabemos que no hay muchos recursos, pero bueno, con lo poco que tenemos, ponerlo a disposición de un evento como este, sobre todo para contribuir a que las personas, los que aman el béisbol y los que no, pues se sumen también a esta fiesta. Es la manera de darle al cubano fiestero por naturaleza. Hay mucha gente fuera de nuestro país que sigue la Serie Nacional de Béisbol. Y hay incluso algunos, disculpa que te interrumpa, que viven en los Estados Unidos y que me lo han confesado. Yo no sigo la MLB, yo veo ya la Serie Mundial porque bueno, hay calidad y es muy llamativo, pero yo no me pierdo las transmisiones de la Serie Nacional de Béisbol y es lo tuyo, es lo que tú quieres ver. Claro, siempre de alguna manera uno termina en sus raíces y yo creo que sí, pero esto tiene que ir acompañado con lo que podamos hacer nosotros desde dentro, con que las transmisiones también sean las mejores, con que la radio y la televisión puedan asumir de alguna manera este tipo de espectáculo, con que se pueda crear alrededor de este evento lo que es, ¿no? Una fiesta y que tenga el éxito, ¿no? que todos esperamos. Exacto, creo que es lo mismo que esperan las personas que están del otro lado de la pantalla, que se han quedado con nosotros hasta este minuto. Pronto en Backstage Deportivo tendremos más sobre la Serie Nacional y espero también por ahí algunos entrevistas que tienen guardadas para ustedes de jugadores que pertenecen precisamente a los campeonatos nacionales y otros que hicieron historia en el béisbol cubano. Así que Backstage se mantiene activo siempre con, vamos a decir, la historia del deporte cubano y sobre todo ahora enfocados en el béisbol. Así que aquí estaremos una vez más, Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco. Muchas gracias. Nos vemos pronto.